Buenos días a todos, mi nombre es Ania León y es un placer para mí darle la bienvenida a este quinto seminario que alrededor del tema del bienestar ha organizado el Comité de Nutrición y Tecnología de Alimentos de ILSI Mesoamérica. En verdad hemos trabajado bastante, estamos muy felices de tener ya 60 personas en este momento aquí reunidas, que si lo pensamos, si estuviéramos en una sala de un hotel o en un centro de convenciones, somos bastantes, así queremos agradecerles la participación de todos ustedes en este seminario. Muy especialmente a la doctora Nimbe Torres y a la doctora Rosana Mauro por estar ahí con nosotros, a quien les voy a presentar en unos minutos y que serán hoy nuestras conferencistas en este seminario sobre la relación que tiene la microbiota y con el bienestar. Vamos a repasar nada más, recordar que ILSI es el acrónimo de International Life Sciences Institute y que somos una red global de científicos que trabajamos de forma conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para promover la ciencia con el objetivo de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Además, recordar pues que somos una ONG sin fines de lucro que reunimos a especialistas científicos de la industria, de los gobiernos y de las academias y que existimos prácticamente en todo el planeta, de manera tal que esa red de científicos que conformamos pues son parte o que están ubicados en muchos lugares del mundo y convergen en esta gran organización que es ILSI. Nuestra agenda del día de hoy está compuesta por dos conferencias. Tenemos inicialmente a la doctora Nimbe Torres y Torres, del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que les voy a dar detalles de su currículum en segundos, y a la doctora Rosana Mauro, que es además una especialista en nutrición funcional, coaching y salud integrativa, y además especialista en psicología grupal. Dirige su instituto, Rosana Mauro Wellness Institute, en Costa Rica. Quisiera nada más expresar algo que es muy importante en respeto sobre todo a los expertos expositores, pero que bueno, que es muy importante para nosotros, que las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son las del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Además, cada una de ellas el día de hoy ha tenido total libertad de preparar su conferencia. Yo además aquí siempre rescato el hecho de que tanto la doctora Nimbe como la doctora Rosana Mauro nos van a compartir hoy conocimiento, experiencia de años de trabajo, ¿verdad? Que nos comparten y nos regalan hoy. Por eso yo siempre les digo, saquen su cuadernito o si son más tecnológicos, saquen ahí su blog de notas en la computadora porque hoy vamos a aprender mucho sobre la relación que tiene la microbiota con la salud y el bienestar. De inmediato, porque el tiempo apremia, la doctora Nimbe Torres y Torres es investigadora del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán de México, del Gobierno de México. Tiene varias líneas de investigación, la nutrigenética, el microbioma y la nutrigenómica, y es además profesora tutora en posgrado de Ciencias Biomédicas de la UNAM. El currículum de la profesora es grandísimo. Yo cometo siempre este crimen de tener que ponerlo en 4 renglones, pero ustedes van a ver con la presentación de la doctora el bagaje. Y yo quiero que ella nos cuente además que esto son 15, 18 años, me parece que me había dicho, de trabajo en el instituto, y quiero recalcar un poquito más. Bueno, quiero que nos comente especialmente de eso, doctora, porque ayer teníamos un seminario sobre evidencia científica y hablábamos no solo de la rigurosidad que hay que tener, de la paciencia que hay que tener para construir esa evidencia científica, sino también lo que cuesta publicar, sobre todo en nuestros países con recursos limitados. Así que, por favor, adelante, voy a convertirla en presentadora para que de inmediato nos cuente toda esa experiencia y la comparte con nuestra audiencia. Muchas gracias. Bienvenidas a ambas y adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿ya ven todos mi pantalla? Sí, señora. Pues, como decía Jania, realmente es un poco difícil para nosotros en Latinoamérica llevar a cabo la investigación. Sí la podemos hacer, pero nos cuesta más trabajo. En el seminario de septiembre, que voy a tener un poquito más de tiempo, les voy a platicar cómo empezamos nosotros con la investigación para poderla después de 20 años, 25 años, poder aplicarla.
Por el momento, ahora me voy a enfocar a la importancia de la nutrición y la regulación de la microbiota intestinal. Ven ustedes que lo que más conocemos de la nutrición, que es la nutrición tradicional, es la epidemiología de la nutrición. ¿Cuántas personas con obesidad hay? ¿Cuántas personas con nutrición también existen? Es importante y seguirá siendo importante. Sin embargo, cuando la biología molecular llegó a los laboratorios de nutrición, se empezó a creer esta área que es la dos áreas muy importantes, que es la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenómica, que es lo que tenemos más experiencia, hemos estado como 20 años trabajando en esta área, conocer los mecanismos de acción de los nutrimentos a nivel molecular. Y la nutrigenética es cómo pequeñas variaciones en nuestro genoma hace que nosotros respondamos de diferente manera a los nutrimentos, con el objeto de alcanzar la nutrición individualizada, la nutrición translacional y en nuestros países la soberanía alimentaria. Y vean que durante la evolución de la nutrición he ido incorporando diferentes conceptos que hemos estado estudiando en el instituto, como son alimentos funcionales, prebiótico, microbiota y actualmente estamos en la parte de la metabolómica. Ahora, pero, ¿qué es la microbiota? ¿Qué información nos dan los microbios en el intestino? ¿Cómo se llama? Uno de los estándares de oro para estudiar los microorganismos era el cultivo de microorganismos, en el cual podíamos ver el fenotipo, se puede secuenciar el DNA. Sin embargo, solamente el 30% de las bacterias son cultivables. Sin embargo, ahora con la nueva tecnología de nueva generación, nosotros en este caso utilizamos la plataforma de MySeq. Nosotros podemos estudiar a la microbiota, que es la comunidad microbiana que habita un medio ambiente específico. Yo me he dedicado a estudiar la microbiota gastrointestinal, pero ustedes pueden estudiar la microbiota de la piel, los diferentes lugares de nuestro cuerpo. ¿Y cómo estudiamos la microbiota? Pues secuenciando este gen, el gen 16S ribosomal, que está en todas las bacterias. Y por este medio yo puedo saber qué tipo de microorganismos se encuentran en nuestro cuerpo. Y también hay que ver que hay diferencias entre microbiota y microbioma. El microbioma es el contenido de todos los genes de una microbiota. Entonces, aquí podemos estudiar todos los genes que están contenidos en las bacterias. Y el metagenoma es la combinación de los genomas de los trillones de microorganismos que tenemos y los genes del huésped. Entonces, vean ustedes que aquí vamos a poder estudiar todos estos microorganismos y sus genomas. Y el metatranscriptoma es el análisis de la actividad microbiana por medio del análisis de la expresión de genes. ¿Qué genes de esos microorganismos se están expresando? Entonces vean que ahora ya tenemos diferentes herramientas para poder saber qué están haciendo los microorganismos en nuestro cuerpo. Ahora, la microbiota tiene diversas funciones. Yo solamente me voy a enfocar a una que es la metabólica, la que tiene que ver con la nutrición. ¿Y a qué me refiero con eso? Vean ustedes que la metabólica se encarga del rompimiento de hidratos de carbono complejos no digeribles, como es la fibra dietaria, los almidones resistentes, producción de ácidos grasos de cadena corta y síntesis de vitaminas. Vean ustedes que en nuestro intestino tenemos aproximadamente 1000 especies bacterianas y cada una de estas bacterias tiene en su DNA diferentes genes. Y hay bacterias que tienen hasta 200 genes que pueden codificar para enzimas degradadoras de hidratos de carbono complejos. Fíjense que nosotros, a pesar de que tenemos de 20 a 25 mil genes, tenemos muy pocos que se encargan de romper enlaces específicos de los alimentos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros consumamos nuestras leguminosas, nuestras frutas y verduras, porque vamos a hacer que las bacterias se encarguen de romper todos estos enlaces para dar lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta, como es el butirato, el propionato y el acetato, que están encargadas de mantener una salud intestinal. Si quieren leer más a fondo, escribí una revisión
en el Archives of Medical Research sobre el papel de la dieta en la regulación de la microbiota intestinal. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que un alimento tiene un efecto en la microbiota? Tenemos que tener una evidencia científica. Para eso nosotros hacemos estudios en animales y estudios clínicos. Los estudios en animales en particular a mí me gustan mucho porque tenemos todo un medio ambiente controlado. Aquí yo puedo estudiar un nutrimento o un alimento en un ambiente controlado con una dieta que nosotros diseñamos y entonces podemos exactamente ver el efecto de un nutrimento en un alimento. Sin embargo, ya tengamos estudios clínicos, regulación, un estudio clínico que sea controlado, doble ciego, con placebo, para ver si realmente un nutrimento o una estrategia dietaria tiene un efecto en una enfermedad o en un grupo específico. Entonces tenemos que hacer los dos estudios. Ahora, ¿qué me dice un alimento? Esto es muy importante, perdón, ver qué me dice un alimento. No hay que estudiar los alimentos por modas, sino estudiar los alimentos propios de cada región y decir qué es lo que me dicen. Muchos de ustedes han comido los frijoles. Sin embargo, pocos sabemos qué es lo que tienen. Tienen vitaminas, ácidos fenólicos, soya saponinas, flavonoides, almidones resistentes. ¿Y qué me están diciendo todos estos compuestos, principalmente en este caso los almidones resistentes? Probablemente yo tengo un efecto en la microbiota intestinal y lo mismo el nopal. El nopal principalmente se come en México y cuando yo lo empecé a estudiar, pues dije, a ver, ¿qué es lo que tiene? Ven, tienen ácidos fenólicos, flavonoides, vitamina C, fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, estos compuestos, todos estos compuestos me están hablando de que probablemente estos alimentos tengan un efecto en la microbiota intestinal. Entonces, ¿por qué consumir frutas y verduras para mantener una microbiota saludable? Ven ustedes que aquí me enfrentaba yo con ciertos problemas, porque lo que yo veía en la literatura internacional de prebióticos, que son hidratos de carbono no digeribles que inducen el crecimiento y actividad de microorganismos comensales, que contribuyen al bienestar del huésped. Esto es muy importante. No solamente un alimento tiene que tener un efecto en la microbiota, sino que también contribuyan al bienestar del huésped. Y cuando yo veía las figuras de prebióticos, yo siempre veía alimentos que no comemos en nuestros países, que la raíz de achicoria o otros alimentos que realmente, alcachofa de Jerusalén, que realmente esos no los comemos. Entonces empecé a poner en mis presentaciones alimentos que realmente consumimos y que tienen un efecto en la microbiota, como la zanahoria por sus fibras solubles, los hongos por los betaglucanos, también el aguacate, el ajo y la cebolla por su inulina, los nopales por los polifenoles que tiene y la fibra soluble, el plátano verde. Hago énfasis en el plátano verde porque el plátano, a veces acostumbramos a consumir el plátano ya maduro y lo que estamos consumiendo principalmente ya son azúcares simples, mientras que el plátano verde tiene almidones resistentes que van a tener un efecto importante en la microbiota intestinal. También los frijoles por sus almidones resistentes y la jícama. Entonces recuerden que todos estos hidratos de carbono que van a estar aquí van a ser los alimentos para todas las bacterias de nuestros microorganismos. Mientras más variada sea la comida y consumamos más diferentes tipos de leguminosas, de frutas y verduras, más variedad va a haber en nuestra microbiota intestinal. Ahora, cuando yo empecé con la parte de la microbiota intestinal, me enfrenté con muchos problemas, principalmente de las gráficas, de cómo se presentaban todos estos análisis. Entonces, ¿qué me dice una gráfica en el análisis de la microbiota? Nos habla de la alfa diversidad, que nos dice el número de especies, o la beta diversidad, que me habla de las diferencias entre grupos. ¿Y esto qué quiere decir? Vean que después de utilizar una serie de análisis bioinformático, obtenemos este índice de Shank que nos hablan del número de especies, de qué tanta diversidad está en nuestra microbiota. Y vean que cuando consumimos, por ejemplo, edulcorantes naturales, aquí como la miel, el mascabado, el azúcar,
tengo una mayor diversidad de bacterias que cuando consumo edulcorantes artificiales como los glucósidos de esteviol, la sucralosa o el esbetia. Esto es muy interesante. Esto ya nos está hablando de cómo se va modificando la diversidad de bacterias. También este es otro modo de estudiar la alfa diversidad. Vean, por ejemplo, que este es un grupo control que tiene una gran diversidad, que es un grupo que comió una dieta adecuada. Sin embargo, cuando el grupo que consumió una dieta alta en grasa saturada y azúcar, vean cómo disminuye la diversidad. Y aquí en estos estudios yo puedo ver un alimento y cómo se va reduciendo la diversidad de alimentos y la beta diversidad. Yo puedo estudiar diferentes grupos, el control, el grupo que tiene una dieta alta en grasa, los grupos que ustedes quieren, y yo puedo comparar las microbiotas de todos los grupos. Ahora, por muchos años nosotros estudiamos a la proteína de soya y las isoflavonas y ya sabemos un poco más acerca del mecanismo de acción. En nuestro grupo lo que principalmente se estudiaba era la nutrigenómica. Sabemos que la proteína de soya, por su patrón de aminoácidos y sus isoflavonas, tiene un efecto en el páncreas secretando menos insulina y a su vez regulando este factor de transcripción SRBP1 que se encarga de regular estas enzimas involucradas en la síntesis de ácidos grasos y de esta manera disminuyendo la síntesis de triglicéridos y la formación de hígado graso. Y hemos estudiado la proteína, los lípidos y los compuestos bioactivos, muy interesante. Y la pregunta era, ¿qué efecto tiene la microbiota en la proteína de soya? Las diferentes tipos de proteína pueden tener un efecto en la microbiota intestinal. Y vean ustedes aquí, el índice de Shannon nos habla de que la proteína de soya tiene una mayor diversidad que el grupo de caseína y que estas gráficas de componentes principales lo que nos dicen es qué tan diferentes, solamente es lo único que nos dice, qué tan diferentes son las microbiotas. Y por ejemplo, vean aquí que el grupo de caseína, este es el grupo de soya, nos habla de que las microbiotas son diferentes. Las dos son buenas proteínas, pero le van a dar un lugar a una microbiota diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente los hidratos de carbono complejos modifican la microbiota, sino también el tipo de proteína y van a ver más adelante que diferentes tipos de alimentos. Aquí lo que vimos que el consumo de proteína aumenta principalmente una bacteria que es Akkermansia muciniphila, que se ha asociado con una mayor sensibilidad a la insulina. Otro de los alimentos que estudié yo mucho fue el nopal. El nopal es un alimento, es una cactácea, vean ustedes, se consume mucho en México, pero no teníamos información del nopal. Cuando yo me iba a la literatura internacional, pues no encontraba nada porque el nopal solamente se consume en México. Y como les mostré en la figura, una de las figuras anteriores, pues tiene muchos compuestos, tiene pocas calorías, solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos de producto, pero vean cuando vimos su alfa diversidad, este es el grupo control, el grupo de una dieta alta en grasa saturada y azúcar, cómo disminuye la diversidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros incluíamos al nopal en la dieta? Aumentaba significativamente la diversidad. Estas gráficas de componentes principales nos indicaban, esta es la microbiota del grupo control, esta es la microbiota del grupo que fue alimentado con la dieta alta en grasa saturada y azúcar. Vean que son muy diferentes. Aquí no nos dicen si son malas o si no son buenas, sino que nos dicen que son diferentes. ¿Y qué pasa cuando yo añado el nopal en la dieta, aún en la presencia de grasa saturada en el azúcar, en la dieta? Vean cómo ya la microbiota se empieza a parecer al control. Entonces, por eso es muy importante conocer el efecto que tienen los alimentos nativos en la microbiota intestinal. Vean que cuando nosotros consumimos una dieta alta en grasa saturada y azúcar, hay un desequilibrio en la microbiota intestinal que se le denomina disbiosis y un aumento principalmente de bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas tienen en su pared un lipopolisacárido y este es el causante de la inflamación de bajo grado. El lipopolisacárido se une a este Stoichler receptor o pasa a través de las células epiteliales del intestino, ocasionando inflamación de bajo grado.
Entonces aquí mi pregunta era, ¿cómo está el lipopolisacárido en mis grupos que yo había estudiado? Aquí yo no puedo ver en los animalitos o en los humanos decirles a las personas, ustedes tienen una inflamación de bajo grado, porque no se ve, la tengo que medir. Entonces medimos este lipopolisacárido en los diferentes grupos. Vean, el grupo control, esto lo vemos en humanos y también lo vemos aquí en los animalitos, es muy bajo. Sin embargo, cuando yo consumo una dieta alta en grasa saturada y azúcar, vean cómo se sube el lipopolisacárido hasta 5000 nanogramos por mililitro. Sin embargo, solamente un alimento que es rico en fibra, soluble, insoluble, disminuye significativamente la inflamación de bajo grado. Ahora, ¿cómo yo llamar un alimento que es nativo de mi país, que sea un alimento funcional y prebiótico? Como ustedes saben, hay ya muchas nuevas legislaciones que nos piden que tengamos que demostrarlo ya en los humanos, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver, yo había visto en la literatura, principalmente en la parte histórica, que el nopal curaba la diabetes. En primera, los alimentos no curan enfermedades. Lo que nos hace es ayudar al control de las enfermedades. Entonces yo decía, ¿por qué dice en la parte histórica de que curaba la diabetes? Entonces se me ocurrió medir el índice glucémico del nopal y vean ustedes, este es el grupo que consume 50 gramos de glucosa, este es el que consume 50 gramos de hidratos de carbono provenientes del nopal y vean cómo disminuyen los picos postprandiales de glucosa. Y no solamente los de glucosa, sino los de insulina. Entonces, por esto es muy importante que los pacientes con diabetes tipo 2 consuman estos alimentos porque van a disminuir su glucosa y su insulina. Y algún hallazgo que encontramos aquí muy interesante es que vean que el consumo de hidratos de carbono provenientes del nopal casi no modifica a esta incretina que es GIP. GIP viene de sus siglas en inglés Glucose Insulinotropic Peptide y se secreta en las células K del intestino y se encarga de estimular al páncreas para que secrete insulina. Entonces, como este alimento tiene un índice glucémico bajo, pues va y una GIP también que no se modifica, entonces quiere decir que de esa manera hace que el páncreas no esté secretando insulina. Entonces, esto lo comprobamos ya en pacientes con diabetes tipo 2 y en sujetos sanos. Vean ustedes aquí que en los sujetos sanos obviamente empiezan con bajas concentraciones de insulina, de glucosa en el ayuno y también se evitan los picos postprandiales de glucosa. Pero lo que más nos sorprendió es que los pacientes con diabetes tipo 2 vean cómo disminuye significativamente los picos postprandiales de glucosa cuando se añadía nopal en la dieta. Entonces yo ya puedo decir, ya comprobé que el nopal tiene un efecto en la microbiota y además que tiene un efecto benéfico para la salud. Entonces yo ya puedo decir que el nopal es un prebiótico y un alimento funcional. Ahora, el frijol, habíamos estudiado por muchos años la proteína de soya, pero pues muchos decían, oye, es que no consumimos tanta proteína de soya en México, lo que consumimos más es el frijol. En los países latinoamericanos se consume unas 40 veces más leguminosas que en los países europeos o en Estados Unidos. Sin embargo, ha disminuido el consumo de frijol en nuestros países, entonces me dediqué a estudiar un poquito más al frijol por ser una fuente de almidones resistentes y proteína. ¿Qué son los almidones resistentes? Vean ustedes que tenemos tres tipos de almidones rápidamente digeribles aquí en la boca, almidones que se digieren despacio en el intestino delgado y almidones resistentes que, como su nombre lo dice, soportan la digestión y pasan hasta el intestino grueso. Entonces, por eso se le consideran los almidones resistentes un alimento como un potencial prebiótico. Y hay estudios donde han estudiado los almidones resistentes aislados o de las papas también, pero no del frijol. Entonces me puse a ver qué efecto tenía los almidones resistentes del frijol. Aquí estudiamos 4 grupos, el grupo control, el grupo de frijol negro, el grupo control con grasa saturada y azúcar y el grupo de frijol negro con grasa saturada y azúcar. Lo primero que me llamó la atención es de que el grupo que eran alimentados
con frijol ganaban mucho menos peso que el grupo que era alimentado con caseína. Y entonces de momento pensé, pues sí, a lo mejor la calidad de la proteína del frijol no es la misma que la caseína. Sin embargo, tenemos aquí un grupo, equipo en el instituto que nos mide la cantidad de grasa corporal o de masa magra. Entonces, metimos a los animalitos a este aparato y vean ustedes que el grupo que era alimentado con frijol negro tiene menor grasa corporal que el de caseína, aún en la presencia de grasas. Es muy interesante. Y también fue muy interesante que el grupo que era alimentado con frijol negro tiene la misma masa magra que el grupo alimentado con caseína. Y pues, cuando medimos aquí el gasto energético, el grupo con frijol negro tiene un mayor gasto energético que el de caseína. Entonces, esta disminución en la ganancia de peso es debido a que los animales tienen menor grasa corporal. Entonces, muy interesante. Debemos de seguir consumiendo los frijoles porque nos van a ayudar a disminuir la grasa corporal y aumentar el gasto energético. Ahora, la pregunta era, ¿qué bacterias se ven modificadas por el consumo de frijol? Pues si medimos la microbiota en las heces de los animales que habían consumido frijol y, como ustedes saben, tienen estos almidones resistentes y en la literatura se había asociado la presencia de almidones resistentes con la presencia de Ruminococcus bromi. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos aquí un clúster de bacterias en la que más estaba aumentada era Ruminococcus bromis, Coprococcus eutactus, que son bacterias, principalmente Ruminococcus bromi, en la producción de butirato, que es un ácido graso de cadena corta que está involucrado en mantener la integridad de la barrera epitelial. Y entonces la pregunta era, ¿cómo está el butirato? ¿Realmente cómo está la integridad de la barrera epitelial? Entonces medimos el butirato. Acuérdense que estos hidratos de carbono complejos, como los almidones resistentes del frijol, por medio de Ruminococcus bromi, pues ya vimos que puede alterar estos ácidos grasos de cadena corta. Medimos el butirato y en efecto este ácido graso está más alto en el grupo que consume frijol con respecto al de caseína. Y medimos estas proteínas, las ocludinas, que estas proteínas se encargan de mantener juntitas a las células epiteliales y queríamos ver cómo estaban. Vean ustedes aquí que en efecto, este es un análisis de Western blot, con el frijol negro vemos que tienen más ocludinas que con el grupo de caseína e inclusive tienen más ocludinas cuando le damos una dieta alta en grasa saturada con respecto al grupo de caseína. Entonces estamos viendo que el consumo de frijol nos puede ayudar a que aumente el Ruminococcus bromi, a disminuir la grasa corporal y a mantener una salud epitelial. Ahora, México tiene graves problemas de salud, de obesidad, pero nos gusta el dulce. Entonces, aquí mi pregunta era, ¿qué tipo de edulcorante es el que tiene más efecto en el desarrollo de obesidad? ¿Es la grasa saturada o la combinación de grasa saturada y el tipo de edulcorante, los causantes de la obesidad? ¿Qué edulcorante debo de consumir? ¿Los naturales o los artificiales? Este estudio nos tomó más de 5 años y no se los voy a presentar todo porque podríamos estar aquí todo el día. Sin embargo, les voy a presentar algunos de los datos que vimos. Vean ustedes que el índice de Shannon, acuérdense que nos habla de la diversidad, encontramos aquí que edulcorantes como la miel o el mascabado y la sacarosa, la fructosa, la glucosa, tienen mayor diversidad que los edulcorantes artificiales. Cuando hacemos las gráficas de componentes principales, vean ustedes que la microbiota de los edulcorantes naturales es muy diferente de la de los edulcorantes artificiales y que la adición de grasa saturada modifica todavía la microbiota intestinal. Entonces, no solamente es el tipo de edulcorante, sino también la presencia de grasa saturada los que modifican a la microbiota intestinal. Hace ya varios años salió en una revista muy prestigiosa, el Nature, donde decía que todos los edulcorantes artificiales producían intolerancia a la glucosa. Sin embargo, ellos en el artículo terminan estudiando
la sacarina, que al menos en México no se consume tanto. Entonces yo dije, voy a estudiar todos los edulcorantes. Estudiamos monosacáridos como la glucosa, la fructosa, disacáridos como la sacarosa, glucósidos de esteviol, mascabado, mieles, beta y sucralosa, y midimos la curva de tolerancia a la glucosa en todos estos grupos. Y vean qué interesante, ¿qué fue lo que encontramos? El grupo control tiene una área bajo la curva normal. La grasa saturada, vean cómo aumenta la área bajo la curva. Solamente la sacarosa, que es el azúcar de mesa, cómo aumenta todavía más esta área bajo la curva de glucosa. Sin embargo, la sacarosa y grasa saturada todavía aumenta más la intolerancia a la glucosa. Entonces, no solamente es el edulcorante, sino también la grasa saturada. Y también esto lo vimos con la sucralosa. Entonces, no solamente son los naturales, sino también algunos artificiales como la sucralosa los que producen intolerancia a la glucosa. Y sorprendentemente encontramos edulcorantes como la miel o el mascabado que no producen intolerancia a la glucosa. Esto es muy interesante. A pesar de que aportan las mismas kilocalorías, no producen intolerancia a la glucosa. Ahora, medimos el hipopolisacárido. Recuerden que este está en bacterias gram negativas y son los responsables de la inflamación de bajo grado. ¿Qué encontramos? El grupo control casi no tiene inflamación. La grasa saturada, vean cómo empieza a aumentar la inflamación de bajo grado. La sacarosa todavía más, pero la combinación de sacarosa más grasa saturada empiezan a producir esta inflamación de inflamación de bajo grado, y que también el stevia o la sucralosa son también los que producen inflamación de bajo grado. Y otra vez encontramos aquí que la miel es uno de los edulcorantes que menos inflamación de bajo grado tiene. Ahora, otro de los alimentos que también yo tenía muchas ganas de estudiar, porque de repente en México, no sé si sucede en otros países, pero se ponen de moda los alimentos. Y de repente hubo una sobreproducción de aceite de coco en algunos países, y entonces empezaron a ponerle aceite de coco a muchos productos. Y yo quería ver si realmente el tipo de aceite tenía un efecto en la microbiota intestinal. Entonces probamos el aceite de soya, que tiene ácidos grasos poliinsaturados, monosaturados y saturados, el aceite de oliva, que tiene ácidos grasos principalmente monosaturados, pocos poliinsaturados, también tiene saturados, y el aceite de coco, que aproximadamente el 90% del aceite de coco es grasa saturada. Entonces yo quería ver qué efectos tenían este tipo de aceites. ¿Qué vimos aquí en la microbiota intestinal? Vean ustedes que el aceite de soya a bajas concentraciones, aquí utilicé dos concentraciones, el 7% que cubre el requerimiento de grasa en los roedores y 3 veces el requerimiento de aceite. Entonces vean que cuando se utiliza la recomendación de aceite, cómo hay una mayor diversidad de bacterias. Sin embargo, cuando yo consumo un exceso, se disminuye la diversidad. Le seguí en turno el aceite de oliva, que tiene mayor diversidad, pero baja todavía mucho más. El tercero en que seguir el aceite de coco, vean ustedes cómo disminuye significativamente la diversidad de las bacterias. Cuando medimos cómo estaba la composición de la microbiota, vean que la composición del aceite de soya, la microbiota del aceite de soya es diferente del aceite de oliva y muy diferente también del aceite de coco, y también depende de la concentración. Ya desde el nivel de filum, porque nosotros podemos estudiar la microbiota a nivel de filum, género y especie, desde el nivel de filum, pues no veíamos muchos cambios en bacteroidetes y firmicutes, pero aquí con el aceite de soya veíamos que hay una abundancia de un grupo bacteriano que era Verrucomicrobe. Y Verrucomicrobe, si la vemos ya a nivel de género, es Akkermansia, y si la vemos a nivel de especie, se trata de Akkermansia mucinífila. Esto es muy interesante porque el aceite de soya aumenta principalmente Akkermansia mucinífila, que está asociado con mayor sensibilidad a la insulina. El aceite de oliva aumentan otro tipo de bacterias también benéficas, y el aceite de coco
aumenta a otro tipo de bacterias. Entonces, medimos aquí qué pasa cuando nos excedemos de las recomendaciones del consumo de grasa. Ven ustedes que medimos otra vez el lipopolisacárido con el aceite de soya, el de oliva y el de coco, y vean que la inflamación es baja, que aumenta un poquito más con el aceite de coco. Cuando yo consumo 3 veces la recomendación del aceite de soya aumenta, con el de oliva también, pero vean cómo aumenta hasta 1600 con el aceite de coco. Aquí esto ya no me voy a meter, pero utilizamos unos ratones knockout que tienen knockout de pipar alfa, que no tienen este factor de transcripción que sensa los ácidos grasos, y cuando no está, se dispara la inflamación, principalmente animales alimentados con aceite de coco. Y medimos estos TOILA receptor 4, que es el receptor del lipopolisacárido, y NF-κB, que se encarga de la producción de citocinas inflamatorias, y donde vemos que más están aumentados tanto TOILA receptor 4 como NF-κB es en el grupo alimentado con aceite de coco. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues que hay que consumir más aceites monosaturados que contengan ácidos grasos monosaturados o poliinsaturados, porque aumentan la beta-oxidación, aumentan bacterias benéficas para nuestro intestino y disminuye la inflamación de bajo grado. Mientras que grasas saturadas, grasas tropicales, como el aceite de coco, producen esteatosis hepática, aumento de la lipogénesis, disminución de la función mitocondrial y aumenta significativamente la inflamación de bajo grado. Ahora, para que se vean, ¿para qué me sirve estudiar todos estos alimentos? Yo quería ver qué pasa si yo desarrollo una estrategia dietaria en pacientes que tienen obesidad. Como les comentaba, México tiene graves problemas de obesidad. ¿Qué podemos hacer? Ya lo sabemos en las estadísticas muy bien, pero en uno de los estudios que hicimos, encontramos que 1 de cada 2 mexicanos en la Ciudad de México, arriba de 20 años, presenta síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Pues es la presencia de 3 de estos 5 factores: hipertrigliceridemia, hiperglucemia, hipertensión o bajas concentraciones de colesterol HDL con obesidad. ¿Y por qué era importante tener una intervención aquí? Porque estos pacientes con síndrome metabólico van a tener 5 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y el 80% va a tener enfermedad cardiovascular o se va a morir por enfermedad cardiovascular. Entonces, mi pregunta era aquí, ¿cómo está la microbiota de los individuos con síndrome metabólico en la Ciudad de México? Vean ustedes que aquí están los normales con síndrome metabólico y obesidad 3, cómo va disminuyendo la obesidad, la diversidad. Aquí en los humanos somos más complicados, hay mucho más variabilidad que en los animalitos y entonces no vemos los cambios como se ven tanto en los animales. A nivel de filum no veíamos grandes cambios, pero vean que a nivel de especie encontramos algo muy interesante, cómo van disminuyendo los bacteroidetes al ir aumentando la obesidad y cómo va aumentando Prevotella copri. Prevotella copri es una bacteria gram negativa y acuérdense que las bacterias gram negativas tienen en su pared celular el lipopolisacárido. Cuando lo medimos en los humanos, al igual que los animalitos, vean que las personas que tienen índice de masa corporal menos de 25 tienen muy bajo el nivel de lipopolisacárido. Sin embargo, las personas con síndrome metabólico, obesidad mórbida, vean ustedes la variabilidad en las concentraciones de lipopolisacárido. Con la ayuda de la nutrigenómica y conociendo la microbiota intestinal, podemos controlar el síndrome metabólico. Entonces desarrollé aquí un producto a base de estos alimentos funcionales, la semilla de chía, por su rico en ácidos grasos, principalmente en ácido linolénico, la proteína de soya por sus isoflavonas y sus aminoácidos, el nopal, perdón, por los polifenoles y la fibra soluble e insoluble, la avena por sus betoglucanos y la inulina por sus fructanos. Ya sabíamos sus mecanismos de acción a nivel molecular, ya teníamos publicado aquí una evidencia y también teníamos su efecto en la microbiota intestinal. Entonces vean ustedes que desarrollamos una primera estrategia, una dieta baja en grasa saturada, para lo cual desarrollamos este recetario que es gratuito. Mándenme un correíto y con mucho gusto se los mando. Son menús con bajos en grasa saturada que tienen diferentes kilocalorías, como lo recomienda la American Diabetes Association.
hicimos otra segunda estrategia, esta misma dieta baja en grasa saturada, pero con la combinación de alimentos funcionales. Y vean ustedes cómo en 2 meses y medio empiezan a disminuir de circunferencia de cintura, de índice de masa corporal, de triglicéridos, de la presión arterial, la glucosa siempre está dentro de sus valores normales, empieza a aumentar solamente el HDL en mujeres, empiezan a disminuir las concentraciones de leptina, de grasa corporal, la resistencia a la insulina, la hemoglobina glucosilada, el área bajo la curva de glucosa, las concentraciones de insulina, muy importantemente el lipopolisacárido. Vean que a pesar de que está muy alto, ya muchos sujetos ya tienen bajo de los aminoácidos de cadena ramificada. Y la siguiente pregunta, ¿esta intervención modifica la microbiota intestinal? Vean ustedes que aquí en el grupo de sanos con síndrome metabólico, obesidad mórbida, cómo va disminuyendo la diversidad con el placebo, pero lo que los consumieron, la combinación de alimentos funcionales, verán, inclusive en los sanos, cómo aumenta la diversidad en los 3 grupos. Aquí lo que me dio mucho gusto es que los sujetos que consumían el portafolio dietario aumentaron esta bacteria que es Fecalibacterium plasmidii, que también está asociada con una mejor sensibilidad a la insulina y una menor inflamación. Y también empezamos a ver que había una disminución significativa en Prevotella copri. También medimos el lipopolisacárido en estos sujetos y vean que después de la intervención, cómo va disminuyendo este lipopolisacárido. Entonces, toda esta investigación que lo vimos es un resumen de lo que hemos hecho. Me faltó hablar de lo que pasa en los sujetos con diabetes o en el envejecimiento. Nos va a ayudar para alcanzar la nutrición personalizada. Después de una evaluación clínica, una evaluación dietética, evaluación del estado de nutrición, con la ayuda de la nutrigenética, yo voy a saber qué sujetos están predispuestos a una enfermedad y con la ayuda de la nutrigenómica y la microbiota, vamos a saber qué alimentos utilizar y por qué, con el objeto de alcanzar la nutrición personalizada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesora Nimbe, por hacer este resumen, ¿verdad? Que fue casi como un rally. Yo de verdad quisiera, además, que todas las personas que están interesadas en este tema se comuniquen con la doctora, ¿verdad? Vamos a tener a disposición el correo de ella por si quieren conversar o pedirle algún artículo específico o alguna cuestión, porque creo que fue muy evidente la importancia que tiene la microbiota, el impacto que tienen los alimentos que consumimos en ella y cómo realmente afectan positivamente para que logremos salir adelante de situaciones de salud, como por ejemplo el síndrome metabólico y, bueno, por supuesto, el tema de la disminución del azúcar, incluso del peso, ¿verdad? Y lo cual definitivamente es un problema que como lo es en México, es en el resto de Latinoamérica, que además es una de las regiones del mundo en donde está creciendo más este problema de salud. Así que excelente el resumen. Estoy segura hay muchas preguntas que ahora le vamos a hacer. Incluso hay una pregunta, ¿alguien quiere saber más del nopal? Para que por ahí usted vaya pensando la respuesta, doctora. Y de inmediato, sí, claro. Porque nosotros no tenemos nopales en Costa Rica. Yo lo he comido en México, por supuesto, pero quiero que usted luego nos comente un poco más de ese alimento tan interesante. Voy de inmediato a presentar a la doctora Rosana Mauro Gómez, que ella es licenciada en nutrición y máster en psicología grupal, es nutricionista especialista en trastornos de la conducta alimentaria, es coach integrativa certificada y experta en facilitación del cambio individual y grupal, y además es consultora en psicología grupal y organizacional. Es expositora en congresos de nutrición y de ponencias de salud y de bienestar y además pues, lidera el Rosana Mauro Wellness Institute. Rosana es además una persona de muchísima confianza porque sobre todo en estos temas es tan importante el trabajo con base en la evidencia científica y es por eso que la invitamos hoy a que nos compartiera ya la parte más de cómo hacemos entonces, con base en toda esa información que la doctora Nimbe nos dice que sí en realidad es importante lo que comemos y puede impactar definitivamente nuestro bienestar, entonces ¿cómo lo hacemos?
Y para eso tenemos hoy a la doctora Rosana Mauro con nosotros. Bienvenida y adelante, Rosana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jania. Un gusto escucharla, doctora Nimbe. Y bueno, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, la vemos perfecto, Rosana. Entonces, bueno, este tema de la microbiota, la doctora Nimbe lo expuso lindísimo y en realidad yo creo que hizo, como dice Jania, un resumen maravilloso de lo que está sucediendo a nivel de la investigación y es encantador ver que desde México se estén haciendo tantas propuestas interesantes para poder tropicalizar todos estos datos para nuestras poblaciones y realmente ayudar a las personas a poder fortalecerse y promover el bienestar. Yo hoy lo que pretendo es poderles acompañar, darles una guía de cómo este conocimiento científico podemos llevarlo a un estilo de vida que nos promueva la salud y el bienestar, haciendo nada más una pequeña pincelada, porque este tema de verdad da para hablar muchísimo, pero la idea es que ustedes se lleven unos puntos clave que les pueda ayudar a tener una mejor salud y realmente a fortalecer esta microbiota. Realmente hay una relación muy importante que se presenta entre microbiota, el ambiente, el estilo de vida, la inflamación y el sistema inmunológico. Y esta interacción entre microbiota y nuestra salud y bienestar va a empezar a gestarse desde antes de nuestro nacimiento. Entonces, realmente tenemos un impacto, tenemos una capacidad grandísima para incidir sobre el bienestar de las poblaciones, empezando incluso a promover la salud y el bienestar a través de la microbiota personalizada desde que los niños nazcan, desde las poblaciones que luego van a tener sus próximas generaciones y que van a poder entonces beneficiarse de estos puntos. Entonces, bueno, no les voy a hablar de todo el paso de la microbiota a través de la vida, porque estaríamos aquí muchas horas, pero sí es importante que durante todo el tiempo recordemos que la microbiota es relativamente estable, pero fácilmente modificable. Sin embargo, como es estable, va a tender a buscar el balance que tenían los primeros 3 años de vida y esto por eso es importante poder ayudar a las personas antes de tener sus hijos, si es posible, para que vayan generando cambios positivos en su vida que vayan a incidir en las siguientes generaciones. Y bueno, vamos a ir viendo muy brevemente en esta presentación la contribución del ambiente y del estilo de vida para la microbiota. En el ambiente, pues podemos distinguir varios puntos. En realidad podemos hablar de la microbiota o el microbioma de la tierra, que... Perdón, sí. un segundo. Es que vemos tu presentación, pero no en grande. Y no están pasando, nada más tienes que darle clic en la pantalla para ver si pasan. Vamos a ver. Ajá. Porque yo sí la estoy viendo entera. Vamos a ver. No me quiero perder ni una. ¿Sería ahí? Vamos a ver. Yo veo que la estás convirtiendo en modo presentación, pero nosotros la seguimos viendo en dividida. Y vieras que yo lo tengo aquí. Vamos a ver, es que yo le tengo... Ahí, ¿cómo la ves? Ah, ya entiendo, sí, estás viendo como, ya entendí, estás viendo la versión chiquitita. Exacto, como cuando uno está trabajando en ella. ¿Ahí tampoco? No, es que sigue estando en la misma, en el mismo En modo. el siguiente cuadrito, Sí, para que sea en el modo presentación. sí. Vamos a ver aquí. Ahí Ya. Vamos a ver si aquí. ya logramos convertir. Porque yo la logro ver, pero no me la quiero perder. Sí. Vamos Ahora la cerraste, pero... Si quieres, quítame de presentadora y me volvés a poner para ver si poniendo otra modalidad. Listo, vamos a ver.
Voy a convertirte en este momento de nuevo. Porque antes cuando probamos estaba todo bien, así que... Vamos a ver ahí. Ahí ya vemos tu pantalla. Ahora nada más conviértela en modo presentación. Y ahí viene, ahora sí. Ahora sí. Gracias y perdona. Entonces, el microbioma de la tierra lo podemos entender como qué tan rica es esta tierra, qué capacidad de fijación de nutrientes tienen las plantas. Y aquí vamos a hablar de cosas tan complejas como la presencia de metales pesados, la utilización de agroquímicos, la rotación de la tierra. Entonces, vamos a querer promover estas prácticas de menor uso de agroquímicos, de mayor fijación de nitrógeno de las plantas, de recambio y rotación de las tierras para que realmente estas plantas empiecen a tener una buena fijación de nutrientes y por lo tanto se preserve esa microbiota que luego se nos va a pasar a los seres humanos cuando estamos consumiendo. Y aquí también hablamos, que no tiene que ver directamente con la tierra, pero hablamos de un punto muy importante que es el uso de antibióticos. Ahí hablamos, bueno, les decía de los agroquímicos, pero hablamos de antibióticos también en los productos que consumimos, en la carne, en el pollo, en cualquier otro tipo de alimento. Y también hablamos del uso de antisépticos, que es ahorita muy relevante por el tema de que estamos utilizando muchísimo alcohol, muchísimos productos de limpieza, muchísimo cloro por el tema de la pandemia y que está llevando a que nuestra microbiota entonces esté menos diversa probablemente y que haya cambios importantes que vamos a terminar viendo luego en unos años. Entonces, a nivel del ambiente y de la tierra, lo que les quisiera que les quede es que necesitamos ir mucho más allá del consumo nuestro, de qué compramos en el súper o en la feria, sino que tenemos que pensar como poblaciones qué estamos haciendo para fortalecer esos cultivos, para promover el uso de técnicas de la agroindustria que sean positivos y también nosotros como consumidores, cómo cuidar nuestro ambiente en nuestras casas para que el uso de antisépticos, el uso de alcohol, el uso de cloro se esté dando de una manera racionalizada y que no estemos sobreexponiéndonos para generar un ambiente que después está lavado de todo lo malo, de todos los disbióticos y todos los patógenos, pero que también está perdiendo parte de la microbiota importante que tenemos a nivel de piel y a nivel del ambiente. Y con los antibióticos, por supuesto que los antibióticos son una maravilla cuando son necesarios, pero como poblaciones hemos estado utilizando demasiado antibiótico que va a generar pérdida de algunas especies. Se ha visto que a veces por 1, 2 años o incluso se va a ver pérdida permanente de algunas especies de microorganismos. Entonces, a nivel del ambiente tenemos que pensar en esas cosas. Ahora, cuando hablamos a nivel de estilo de vida, hay muchísimas aristas en este punto. Empezamos, les comento un poquito de esto de la tribu indígena Yanomami, que es de Venezuela, Brasil y diferentes partes de Sudamérica, que se ha estudiado porque es como una población virgen en donde no ha habido los efectos de la industrialización y pues de todo lo que a nivel moderno tenemos. Entonces vemos que es una población que no está expuesta a industrialización ni a antibióticos. La alimentación es basada en carnes salvajes, insectos, plátano, camote, fruta de palma y miel salvaje y se establece como la población con la mayor diversidad en microbiota conocida. Aquí repetimos algunos de los conceptos que estaba diciendo la doctora Nimbe de estos alimentos autóctonos naturales, altos en fibra, fibra resistente, carbohidrato resistente, que nos van a proveer de una fuente importante de alimento para estos microorganismos y que va a generar un efecto muy positivo sobre los microorganismos de nuestro organismo. Y también tenemos la población de cazadores y recolectores en Hadza, que lo que se sabe de ellos es que comen mucha carne cazada y criada de manera libre, gran cantidad de bayas, semillas y raíces con un contenido muy alto en fibra. Se sabe que ellos tienen una gran cantidad de riqueza y biodiversidad de microorganismos o de microbiota, con una mayor cantidad de bacteroidetes y muchísimos menos firmicutes, y hay una diferencia importante en los ácidos grasos de cadena corta, que como le decía la doctora, son sumamente importantes. Entonces, vemos aquí uno de los puntos que comparten entre estos dos y que tiene que ver con la
la abundancia de fibra y de alimentos naturales, con otras variables que podríamos sacar, que el nivel de estrés es diferente, el nivel de sueño de estas personas es diferente, el acceso a condiciones de recreación y a ambientes libres de algunos de los tóxicos que encontramos normalmente es diferente. Entonces, estos puntos los vamos a unir al final para darles algunas recomendaciones, pero desde aquí ya vemos algunos puntos en común. Y aquí, sé que es un gráfico muy cargado, pero quería utilizarlo para que ustedes vean algunas de las influencias que hemos podido encontrar en diferentes factores que intervienen sobre la salud y el proceso de salud-enfermedad. Entonces, lo decía la doctora Nimbe y lo recalco yo. Alto contenido de azúcar, exceso en la cantidad de proteína consumida, exceso, ¿verdad? No un consumo adecuado. Exceso en la cantidad de grasa saturada. Grasa saturada, recordemos que tiene muchísimas fuentes, ¿verdad? Desde la grasa incluida en alimentos de origen animal, desde la grasa incluida en, bueno, el aceite de coco, desde la grasa incluida en la mantequilla, el queso crema, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de exceso, no hablamos de que estos alimentos sean malos porque nada en una buena cantidad va a ser malo, pero un exceso en estos, además de utilización, por ejemplo, de largo plazo y excesivo de inhibidores de la bomba de protones, que se usan comúnmente para padecimientos gástricos, y de antibióticos, va a generar una alteración en el pH que va a producir una serie de modificaciones en el organismo que va a afectar directa e indirectamente la microbiota, como reducción en la producción de ácidos grasos de cadena corta, aumento en la producción de inflamación de corto grado, aumento en el riesgo cardiovascular, hay inflamación a nivel del intestino. Se sabe ya que, por ejemplo, la hiperglicemia es lo que se le conoce incluso como una diabetes tipo 3 y está asociada a un deterioro cognitivo. Hay resistencia a la insulina o menor sensibilidad a la insulina y, bueno, otros factores que tienen que ver con la microbiota como son la diarrea. Mientras que vemos que dos factores clave como es la ingesta de probióticos, y aquí hablamos de probióticos naturales tanto como suplemento, más la ingesta de fibra dietética, más bien nos van a ayudar a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, aumento de antioxidantes y una serie de factores que van a ayudar a que estemos más lejos de las condiciones de salud de riesgo que nos predisponen a, bueno, el síndrome metabólico, la diabetes, la enfermedad del corazón, el cáncer y todas las enfermedades crónicas no transmisibles que estamos viendo como factores importantes de vida en nuestra generación actual. Con el ejercicio vemos que definitivamente esto se ha estudiado. El ejercicio, perdón, la microbiota de las personas que son sedentarias versus aquellas que hacen ejercicio regularmente es muy diferente. Entonces hemos visto que, de acuerdo a diferentes estudios, la práctica regular de actividad física, de acuerdo a las necesidades de cada persona, va a ayudar a reducir la inflamación, va a aumentar la diversidad microbiana, va a aumentar las bacterias que producen butirato, ácido graso de cadena corta, mejora de sueño en personas obesas con trastornos de sueño y mejora en ácidos grasos de cadena corta. Y esto es dependiente del peso. ¿Okay? Entonces, sabemos otro punto importante que ustedes se pueden llevar, que no importa cuánto ejercicio hagan, porque cada minuto cuenta. Llevar una vida activa con digamos, con cierta rutina o con cierta regularidad es sumamente importante y beneficioso para su microbiota. Vía de nacimiento y lactancia materna o fórmula. Ya nacimos, no podemos hacer nada, pero nuestras siguientes generaciones sí pueden influir, si a nivel de salud pública también podemos incidir. Se sabe que hay un factor de protección para microbiota a partir del nacimiento vaginal, y esto es por muchísimos factores, igualmente como existe la protección a nivel de la lactancia materna. Entonces, en aquellas personas que todavía podemos influir para que haya una vía preferencial de parto vaginal y que se le pueda dar lactancia materna mínimo los 6 meses, y ahorita hablamos de lactancia prolongada por varios años, es fundamental por todo el paso de la microbiota de la madre y por todo el paso de muchísimas cosas, como ustedes saben, a nivel de las inmunoglobulinas y de factores protectores para enfermedades como asma,
diarreas, diabetes, enfermedad cardiovascular, entre muchos otros. Y muchos de estos efectos protectores están mediados por las bacterias. Ya hablamos del uso excesivo de antibióticos. Realmente el uso de antibióticos debe ser visto como una terapia de última necesidad para casos muy específicos y prescritos por un médico calificado, y no debemos estar utilizando antibióticos por algún virus o por algo que vaya a pasar. Entonces, realmente la modificación del uso de antibióticos es una intervención sumamente importante para favorecer una buena microbiota, y se están empezando a utilizar, y esto es recomendado por muchos médicos, el uso de probióticos de gran fuerza, como por ejemplo el L-Reuteri o algunos otros, en la etapa justamente posterior al uso de antibióticos. Entonces, si bien a veces no podemos controlar que hayamos tenido que tener un antibiótico, sí podemos agregarle otras cosas que puedan ayudar para que nuestro microbiota se pueda reponer un poco. Y ya hablamos del sobreuso de antisépticos. Ahora, el estrés y el recambio y la comunicación intestino-cerebro son sumamente importantes, y voy a hacer solo una pincelada, pero lo que quiero que les quede es que recuerden que se le conoce al intestino como el segundo cerebro, ¿ok? En el intestino se produce alrededor del 90% de la serotonina y algunos otros neurotransmisores que son esenciales para una salud mental positiva. Entonces, cuando estamos tratando de resolver algo aquí de la salud mental, y puede ser depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, cualquiera de esos, tenemos que fijarnos en nuestro intestino y tenemos que entender qué está pasando con esta microbiota y cómo le podemos ayudar. Esto es un gráfico nada más para que vean toda la interacción que hay entre la microbiota intestinal y el cerebro, con toda la producción a nivel endocrino, inmunológico, neuroquímico del cerebro, neural y metabólico en el intercambio en ambas vías, porque se da la comunicación en ambas vías entre cerebro e intestino. Y aquí de una manera muy sencilla vemos cómo un factor desencadenante del estrés, y ahora el estrés que no se maneja, porque todos estamos llenos de estrés, pero necesitamos encontrar las maneras para procesar o gestionar este estrés. Y que no tiene que ser nada gigante, puede ser un cambio hormonal, un cambio en el patrón de sueño, ejercicio demasiado intenso, estrés psicológico, va a producir un aumento en el factor liberador de corticotropina, que va a dar un mensaje para que se produzcan diferentes hormonas del estrés, como el cortisol y la norepinefrina, mientras que baja la acetilcolina, y esto va a llevarnos a que haya un aumento en la ansiedad y la sensibilidad de este intestino. Va a haber mayor contracciones a nivel intestinal, mayor permeabilidad. No necesitamos que haya permeabilidad a nivel intestinal, porque eso es el comienzo de una serie de reacciones en cadena que nos afectan nuestra salud, y va a haber un cambio en la circulación de agua y sangre. Y esto, la importancia que tiene es que va a generar un cambio a nivel de la población de microorganismos, y al cambiar nuestros microorganismos vamos a tener antojos diferentes por comida, vamos a tener más dificultad para manejar emociones, más sensación percibida de estrés, va a cambiar el ambiente intestinal a nivel de disponibilidad de enzimas, cambio de pH, va a haber migración de bacterias y microorganismos de un lado a otro del intestino, y esto nos genera entonces una afectación en esta microbiota, porque no todos nuestros microorganismos van a poder sobrevivir en los ambientes hostiles en que se está produciendo en el cuerpo. Entonces, el estrés no manejado, unido a otros factores como exceso de grasa saturada, alimentación con mucha azúcar, poca fibra, no ejercicio, bajo patrón de sueño o sueño intermitente, nos va a llevar a que esta microbiota se afecte. Y entonces, ¿qué hacemos para mejorar la microbiota? La pregunta del $1.000.000. Podemos hacer muchas cosas. A mí me gusta esta frase muy sencilla de Deepak Chopra, pero que es muy real. Y dice, usted no puede cambiar los genes con que nació, pero puede alterar profundamente su perfil genético diariamente, haciendo elecciones que influyan directamente sobre la expresión de sus genes y el de su microbioma. Recuerden la influencia de la epigenética sobre nuestra expresión genética y la capacidad que tenemos de que se expresen unas cosas o no se expresen. Entonces, uno de los puntos de intervención más positivos que podemos hacer es los alimentos fermentados. Y yo les traigo aquí dos citas de
investigadores muy reconocidos a nivel del mundo y que yo tuve la oportunidad de ver en un simposio en Boston hace como 3 años. La idea es simple. En adición a las recomendaciones dietéticas diarias existentes para macronutrientes, vitaminas y elementos traza, se deberían desarrollar guías para que los consumidores incluyan sistemáticamente microorganismos seguros en sus dietas diarias, al recomendar el aumento en el consumo de alimentos fermentados. Y luego aquí tenemos otra cita que dice: diversos grupos prominentes han recomendado que los profesionales de la salud promuevan los alimentos fermentados que contengan microbios vivos como parte de una política de salud pública. Esto es especialmente importante para niños y poblaciones de escasos recursos. Entonces, la alimentación fermentada, la alimentación viva, alta en probióticos, individualizada, hecha a la medida de cada persona, es un factor clave para una reconstitución de esta microbiota. Aquí podemos tener diferentes alimentos y no todos son iguales de beneficiosos para todas las personas. Podemos tener vegetales fermentados como el sauerkraut o como el kimchi. El sauerkraut es un repollo fermentado con sal marina y en una fermentación anaeróbica de 10 días, muy sencillo, muy barato, muy efectivo. El sauerkraut es un repollo con chile coreano. Tenemos también la kombucha, que es un poquito más controversial porque tiene una muy alta población de levaduras que podría generar algunas alteraciones a nivel de la microbiota de personas que tienen, por ejemplo, propensión a infecciones urinarias o candidiasis, pero también es uno de esos elementos. Y los yogurts artesanales, se ha escuchado mucho de el kéfir, de el bili, el yogurt fermentado. Estas cosas son fáciles de hacer y tienen una población muy rica de probióticos. Ahora, también tenemos, así como tenemos el uso de multivitaminas y minerales, también tenemos la posibilidad de tener suplementos de probióticos. En eso hay que ser muy quisquilloso y yo les recomiendo siempre asesorarse por un profesional de la salud porque realmente hay muchísima variedad y no todos van a ser igual ni de necesarios ni de beneficiosos para las personas. Pero es una ayuda desde la parte de la industria que tenemos para promover un balance microbiano cuando lo necesitamos. La fibra es definitivamente la clave. Se dice que nuestros antepasados consumían hasta 100 gramos de fibra y nosotros no llegamos ni a 30, que es la recomendación dietética diaria. Normalmente en Costa Rica estamos entre 12 y 15 gramos por día. Entonces necesitamos consumir más fibra. Vean que la doctora Nimbe hablaba de el plátano, hablaba de la cebolla, hablaba del nopal, tantas cosas. Podemos comer chile dulce, cebolla, zanahoria, podemos utilizar semillas de chía, podemos utilizar linaza. Busquemos esos productos autóctonos que son naturales y que son fuertes de fibra rica y que nos va a ayudar con la microbiota. Las especies antiinflamatorias. Necesitamos bajar la inflamación para que las bacterias tengan un medio óptimo para poder crecer y proliferarse. ¿Cuáles son las especies antiinflamatorias por excelencia? La cúrcuma, la canela, el jengibre, el ajo y el chile picante si no hay sensibilidad. Podemos incorporarlas al día a día. Podemos utilizar, por ejemplo, cúrcuma en vez de achote o en vez de otros colorantes artificiales para un arroz con pollo, para darle color y sabor a algunos alimentos. Elegir alimentos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que la alimentación ultraprocesada, sin alimentos naturales, coloridos, fuentes de fibra y de diferentes micronutrientes, nos van a promover la inflamación. Entonces, nosotros necesitamos incorporar los frijoles, el casado, el arroz, frijoles, ensalada y la proteína, más alimentos en casa, más alimentos de la feria, más alimentos que nos den color. No es que los otros alimentos sean malos, pero nuestro organismo no está hecho para poder vivir a partir de esos alimentos. Esos son un extra cómodo que podemos utilizar para algunas ocasiones, pero promovamos la alimentación basada en alimentos que podamos encontrar autóctonamente y que puedan darnos variedad a nuestra dieta. Y sabemos, por ejemplo, en ese caso que el pescado es una excelente opción de omega 3 que es antiinflamatorio. Sabemos que, por ejemplo, sustancias como el licor no nos ayudan con la inflamación, el azúcar no nos ayuda. Entonces, busquemos esas cosas que nos aporten fibra y color y que sean hechos en casa para mayor diversidad y variedad de especies. Podemos reducir la carga química en el cuerpo.
¿Cómo? Usando menos alcohol cuando no lo necesitamos, utilizando cremas que no sean llenas de derivados de petróleo que nos van a afectar con nuestra microbiota, utilizando jabones antibacteriales nada más para nuestras manos, pero para nuestro cuerpo utilizar un jabón más neutro. Podemos comprar algunas cosas orgánicas, esa es la verdad, las cosas que nos comemos enteras, como el tomate, como la lechuga, como las espinacas, tratemos de consumirlas de una manera orgánica y tratemos de encontrar alimentos naturales que y técnicas también ancestrales como el uso de la aromaterapia. Hay muchísima evidencia científica, ya esto no es como hablada popular, sino hay investigación científica acerca del uso de la aromaterapia, o utilicemos productos que sean de menor consumo o de menor utilización de químicos. Hay que moverse. ¿Cómo? Con la actividad que nos guste, ya sea bailar, caminar, ir a un gimnasio, nadar, lo que quieran, pero muévanse porque su microbiota se va a mejorar. Hay que mantener un peso en rango saludable. Esto no significa rango bajo, significa que hay un rango en el que su cuerpo se mantiene bien y promueve la salud. Hay que encontrar ese lugar y tratar de mantenerse ahí. Y tomar el sol con frecuencia, antes de las 10 de la mañana o después de las 2 de la tarde, para evitar el efecto negativo sobre los rayos ultravioleta. Y las terapias desintoxicantes se han estudiado en Europa, por ejemplo, a nivel de Finlandia, y se ha visto el efecto que tienen sobre el funcionamiento cerebral y la evitación de condiciones como Alzheimer's. Sauna, baño turco, masaje, cualquier cosa que nos ayude a sacar cosas, toxinas y elementos pesados que tengamos en nuestro cuerpo. Lo que comemos es igual de importante que cómo comemos, ¿ok? Lo que comemos de cómo comemos, perdón. Entonces, pongámosle atención a los alimentos, pausemos un momentito, no comamos mientras trabajamos, démonos unos 15 minutos, sin conflicto, sin estrés, sentados en una mesa, y vean que lo que comemos es importante, pero cómo lo comemos es igual de importante, porque nuestro intestino va a generar inflamación y estrés o tranquilidad y relajación cuando estamos comiendo, y eso va a influir en la población de bacterias y microorganismos. Entonces, démosle pelota a esa parte. Y muy importante, casi siempre termino mis presentaciones con esta diapositiva. Construyamos experiencias de vida saludables y ecológicas. Nuestras bacterias, nuestra microbiota que nos define, porque somos más bacterias que genes humanos, necesita de espacios de conexión y de ambientes en donde podamos procesar todo el estrés de todo tipo y de todas las demandas que estamos llevando, desde los químicos hasta el exceso de trabajo, hasta todo, ¿verdad? Entonces necesitamos conectarnos con algo que nos guste, con la música, con la respiración, con la oración, con algún tipo de nutrición para nuestro corazón y para nuestra mente, porque necesitamos promover un ambiente que ayude a tener el buen pH, las buenas condiciones de oxígeno, la buena peristalsis intestinal, y eso a la vez nos va a llevar a tener mejores elecciones de salud, mejores elecciones de movimiento, mejores elecciones de comida, y nos va a ayudar a tener una vida más sana y, muy importante, a fortalecer nuestra microbiota. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosana. Muchísimas gracias por llevarnos por este mundo y facilitarnos también la posibilidad de comprender que al igual que todas las cosas que hacemos en la vida, ¿verdad? Porque yo creo que el tema de la microbiota no es algo que está desfasado. Todos son una serie de componentes, o sea, no nos podemos focalizar solo en una cosa, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer muchas otras cosas para realmente impactar favorablemente nuestro bienestar, que es el objetivo de hoy. Lo vimos en los diferentes seminarios de salud emocional con el tema de reaccionar positivamente a este estrés que estabas hablando antes, o sea, cómo tener herramientas para reaccionar positivamente ante las circunstancias de la vida, especialmente en tiempos de pandemia, donde tantas cosas han cambiado, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que tener una actitud distinta y positiva hacia esos cambios, cómo hacerlos. Después hablamos de cómo comer para bienestar también, ¿verdad? Después hablamos del ejercicio físico. La verdad es que hemos ido pasando por todos estos temas y hoy ambas han hablado sobre alimentos funcionales, que es el siguiente tema dentro de un mes. Vamos a hablar específicamente de alimentos funcionales.
especialmente de nuestra región, porque es parte del trabajo que tenemos, ¿verdad? Si queremos que las personas, la sociedad tenga acceso a esos alimentos, tenemos que hablar de lo que podemos consumir y comprar en nuestras zonas, ¿verdad? Con costos realmente accesibles, porque la mayoría de las personas no podemos tener acceso a esos otros alimentos que pueden ser, por lo menos de forma diaria, tan costosos para la gran mayoría. Entonces, les agradezco mucho a ambas por haber traído los temas realmente, como decimos, puestos en la tierra que tenemos, ¿verdad? Para que realmente podamos avanzar en estas posibilidades de construir. Tenemos varias preguntas, así que vamos a empezar con una pregunta para la profesora Nimbe, y es de parte de Carolina Villalobos. Dice, ¿qué nos puede comentar sobre los postbióticos de los frijoles y de los nopales? Bueno, de los postbióticos no he trabajado mucho, no sé qué quiere decir eso de los postbióticos. Sí les puedo hablar de los frijoles y el nopal, ¿no? El nopal, pues les digo, es un alimento que se da en cualquier lugar. Es una de las cosas interesantes del nopal. En la historia se hablaba que después de las cosechas de maíz y frijol, lo único que quedaba era el nopal, y generalmente los indígenas tenían en el traspacio de su casa el nopal, y con el nopal curaban todo. Realmente no hay alimentos que curen todo, ¿no? Sin embargo, eso es lo que creía la gente. Hemos hecho estudios del nopal para conocer sus mecanismos de acción, pero también estamos haciendo un estudio muy interesante del consumo de nopal. Pues yo a lo mejor le puedo decir a una persona que consume nopal una semana, pero si ya le digo a una persona que se lo consuma 2 meses, pues ya va a ser complicado. Entonces desarrollamos unas capsulitas, que pueden ser cápsulas o sobrecitos, con la cantidad del nopal que se necesitaba, y vemos cómo cambia muy interesante un clúster de 4 bacterias muy importantes. Entonces, yo creo que hay muchos alimentos en nuestros países que desgraciadamente no se han estudiado, pero que pueden tener un efecto benéfico sobre la salud, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que hagamos más investigación sobre estos alimentos, porque nos vamos a encontrar, pues yo creo que muy agradables sorpresas. Cuando estuve estudiando una combinación de la dieta prehispánica, alimentos que se consumían más en esa época, encontré que tenían 10 veces más actividad antioxidante de lo que estamos consumiendo actual, que también modifica importantemente la microbiota de las bacterias, principalmente Akkermansia mucinifila, entonces, y disminuye el estrés oxidativo. Entonces, yo creo que nuestros antepasados consumían alimentos más saludables de los que estamos consumiendo actualmente, ¿no? Y por otra parte, el frijol es una leguminosa que, aparte de ser una buena fuente de proteína, pues como que de repente la dejamos, empezamos a consumir más alimentos comerciales, más alimentos que provenían de Estados Unidos, entonces empezamos a despreciar un poquito nuestros alimentos nativos de la región, y vemos que, a pesar de que tiene algunos alimentos, unos aminoácidos limitantes como la metionina, al ser bajo en metionina, la metionina es un precursor de la homocisteína, y altas concentraciones de homocisteína están asociados con enfermedad cardiovascular. Entonces, el consumir estas leguminosas, lentejas, garbanzos, los frijoles, pues nos van a disminuir el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Entonces, yo creo que tenemos que poner más atención en los alimentos nativos de cada una de nuestras regiones, ¿no? Muchas gracias, profesora. De hecho, también uno de los asistentes, José Andrés, desde Perú, explicaba que el nopal se llama tuna allá en Perú, y luego yo hice el comentario de que aquí prácticamente no había, pero me comentaron otra persona, otro de la audiencia, que sí hay, y que hay poca producción, pero que realmente, al parecer, y bueno, me parece absolutamente lógico, el clima es adecuado para producirlo. Así que también es una oportunidad
¿verdad? Qué interesante que por eso que yo pienso que es tan interesante estas conversaciones porque es posible que alguien diga, ay, mira, bueno, tal vez me pueda hacer un productor de nopales aquí en Costa Rica y producir es para nosotros poder consumirlo, porque además es que es delicioso. Si fuera feo, yo le digo, me tomo las pastillas, pero es bastante rico, ¿eh? Y entonces, pues, posiblemente podría ser integrado a la alimentación de varias personas, ¿verdad? Sin duda alguna. En México se consume de una manera, pero yo estaba interesada en que la gente lo consumiera de una manera adecuada. Entonces desarrollamos un recetario que lo pueden encontrar, es gratuito en internet, Nimbe Torres Recetario Nopal, y pueden encontrar como 100 recetas. Entonces la idea es no, por ejemplo, no calentarlo mucho. A veces tenemos costumbres o ideas de que hay que quitarle el agua, hay que cocerlo mucho, hay que hacerle cosas a los alimentos que los destruimos. Entonces, el nopal, de preferencia al vapor, no quitarle la babita, que es donde está la fibra soluble, ¿no? Entonces, pues comérselo en ensaladita. Nosotros aquí lo utilizamos mucho como ensalada junto con la carne asada o los frijolitos. Entonces, pues disfrútenlos. Ya me está dando hambre, doctora. Bueno, mire, tenemos otra pregunta. También para la doctora Nimbe, ya voy con las de Rosa, de parte de Ana Irene Bonilla, dice, me gustaría saber si en la misma línea de efecto de la interacción de edulcorantes con dietas altas en grasa, si tiene conocimiento acerca de una posible interacción entre el consumo de fibra en la dieta y dietas altas en grasa y su efecto sobre microbiota. O sea, entonces sería el efecto de la fibra más las dietas altas en grasa y cómo afectan la microbiota entonces. Pues, híjole, pues está muy interesante. Esto yo creo que debería de ser un proyecto de doctorado de una alumna para hacerlo, porque, pues sí, como yo me preguntaba, ¿qué es el edulcorante, la grasa? Pues resulta que es la combinación, cada uno tiene un efecto. Entonces, con la fibra, pues va a depender del tipo de fibra, de la cantidad de fibra, de también si de la grasa, qué tipo de grasa saturada o otra. Lo que vimos en el estudio de los aceites es, también depende de la cantidad de grasa. Entonces, yo creo que es un tema de investigación que se debe de hacer. Porque les decía, pues puede ser un tema de doctorado, pero inclusive solamente estudiar los diferentes tipos de fibra, yo creo que es muy importante para saber qué efecto tiene en la microbiota intestinal. Nosotros hemos visto con cada alimento que se mueren bacterias diferentes. Acuérdense que tenemos alrededor de 1000 especies diferentes de bacterias. Entonces, con los frijoles es un clúster de bacteria, con los aceites es otro, con la proteína es otro. Entonces, yo creo que es bien importante inclusive estudiar por sí solos los diferentes tipos de fibra. Y de ahí la variedad que recomiendan ambas de alimentos que tenemos que tener para mover esos clústeres, ¿verdad? Si tenemos solo 5 o 6 o 10 alimentos en nuestra alimentación, no vamos realmente a fomentar ese fortalecimiento de la microbiota. Excelente. Pues yo creo que Ana Irene, que está haciendo su maestría en este momento, podría tomar el tema para su doctorado. Así que ya desarrolló una bebida funcional, muy interesante. Vamos a enviarle la información, doctora Nimbe, pero pues por ahí puede ir Ana Irene. Ros, tenemos una pregunta para ti, dice. La doctora Mauro mencionó sobre el uso del consumo de probióticos post-tratamiento con antibióticos. Muchas veces se recomienda a nivel dietético el consumo de alimentos fermentados como el yogur durante y después del tratamiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nos pregunta Carolina Villalobos. Claro, cualquier alimento que aporte probióticos va a ser beneficioso en todos los momentos. Ahí hay que distinguir de la carga de probióticos que tiene el producto, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos un antibiótico, realmente hay una afectación muy fuerte en la microbiota y esto se ha estudiado en diferentes estudios, se ha estudiado muchísimo. Entonces, la carga que tenemos que dar va a ser muy alta. Los yogurts normalmente comerciales no tienen mucha cantidad de probióticos,
¿verdad? Algunos incluso reciben la carga de probióticos antes de la pasteurización. Entonces, en el proceso de calentamiento y de preparación ya del alimento para ser comercializado, se pierde una gran cantidad. Y dependiendo de las condiciones de almacenamiento, también se van a perder. Y tenemos otra cosa que es que muchas veces los yogurts están llenos de espesantes, colorantes, sabores artificiales, edulcorantes o azúcares en exceso. Entonces, lo que nos está llegando de carga probiótica es muy bajita. Entonces, ahorita hay en el mercado algunos yogurts más cargados en probióticos. Por ejemplo, el kéfir, hay kéfir artesanal, hay kéfir de unas marcas más reconocidas, tanto proveniente de Estados Unidos como costarricense. Esa sería una mejor alternativa a los yogurts, digamos, comerciales, comprarlo natural y combinarlo con una fibra prebiótica, que siempre va a ser importante para que esos alimentos probióticos puedan realmente tener un efecto sobre el cuerpo. O sea, los bichitos necesitan el alimento para crecer, ¿verdad? Entonces, combinarlo con fruta, con linaza, ¿verdad? Algo así. Y es tanta la afectación a nivel de microbiota que yo sí creo que es, mi opinión profesional, suplementar con un probiótico, ya como un suplemento de probióticos de una carga importante es bueno, porque eso es lo que se necesita, es el equivalente, digamos, de que una persona esté en estado nutricional afectado, que tenga una desnutrición importante, que haya tenido anemia y que le demos un suplemento para complementar. Y el probiótico es el equivalente de esa carga microbiana para sacar a la persona o ayudarle a empezar a restablecer esa microbiota. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. De hecho, como bien lo indica Carolina, muchas veces los médicos mismos cuando mandan el antibiótico, mandan el prebiótico. Así que qué Sí. bueno que ya estamos poniendo atención en eso, ¿verdad? El problema es que lo mandan por una semana y en una semana no hacemos nada. No pasa Entonces, nada. hay que tomarlo y seguirlo tomando, ¿verdad? Claro, claro, completamente de acuerdo. Dice Carolina, nos explica que los posbióticos son los compuestos que se producen como efecto de la fermentación de las fibras del alimento, como los ácidos grasos de cadena corta y otros componentes. Son entonces como los metabolitos después del proceso que exactamente, yo vemos los en las conozco bacterias. como los metabolitos. Sí, yo también. Exactamente. Sí, yo te me quedé, sí, y eso los empezamos, afortunadamente ya tenemos nuestro espectrómetro de masas en el instituto y hemos empezado a medir varios metabolitos, ¿no? Varios metabolitos que se producen por la acción de la microbiota intestinal, por ejemplo, como el óxido de trimetilamina, conocido como el TAMAO. Como ustedes recuerdan, hay un estudio muy interesante que hicieron los investigadores en la Universidad de Cleveland, en el cual vieron que las personas que consumen mucha gran cantidad de carne producen más óxido de trimetilamina. La carne tiene carnitina y esta carnitina, por la acción de la microbiota intestinal, forma la trimetilamina, y por la acción de la flavinonoxigenasa en el hígado forma el óxido de trimetilamina, que es asociado con enfermedad cardiovascular, mientras que las personas que consumen una dieta más vegetariana no producen estas concentraciones tan altas de óxido de trimetilamina. Y cuando se les da un reto de carnitina a los dos grupos, pareciera que la dieta vegetariana es protectiva para aumentar el óxido de trimetilamina. Entonces, por eso traten de consumir gran cantidad de frutas y verduras. Todavía nos falta a nosotros mucho estudiar los metabolitos. Hay una gran cantidad de metabolitos que estamos muy interesados, principalmente los que producen el consumo de polifenoles. Ya sabemos que el consumo de polifenoles tiene un efecto muy importante en la microbiota intestinal, entonces hay que ver después del consumo de estos polifenoles qué metabolitos se producen y además con qué los podemos asociar. Pero todo nos falta mucho por trabajar, ¿no? Gracias, y me encanta este compartir de conocimiento. Nos dice Ivana que los metabolitos no son considerados posbióticos. Los posbióticos tienen parte de los microorganismos y microorganismos inactivados. Qué interesante. Bueno, tienen tarea la profesora Nimbe y Rosan, porque qué interesante el tema, de verdad. Creo que lo vamos a ver ahora en funcionales, porque con el estudio que hizo Ana Irene, estamos de hecho revisando cómo algunos
de estas sustancias que se producen en la microbiota tienen impacto en la longevidad y en esa longevidad saludable. Entonces, en el próximo evento que tenemos vamos a hablar de esto. Así que me parece genial. Hay una última pregunta que me parece muy interesante y para ambas, que dice, ¿qué recomendaciones podrían dar sobre el uso de probióticos en pacientes que están recibiendo o han recibido quimioterapia? Nos la hace Diana Pinangel. Híjole, bueno, yo no tengo experiencia en probióticos, pero recuerden que los probióticos no colonizan el intestino, entonces por eso los tenemos que estar consumiendo continuamente. Para pacientes con cáncer, realmente yo no tengo información sobre probióticos. Estoy tratando de recordar algún artículo, pero no sé si Roxana tiene alguna información. Gracias. Sí, yo lo que podría contar, porque lo he trabajado con algunos pacientes, es que además de los probióticos tenemos que entender que el cáncer es una enfermedad crónica inflamatoria, ¿verdad? Entonces tenemos que ir revisando cada parte de la inflamación que se ha ido generando para producir ya el fenómeno cáncer. Dentro de eso se está empezando a entender la disbiosis intestinal y la hiperpermeabilidad intestinal como factores de riesgo para ese proceso inflamatorio. Entonces nosotros necesitaríamos hacer una individualización de la prescripción dietética y estilo de vida de la persona para irle generando una dieta más antiinflamatoria, como el perfil mediterráneo que conocemos, donde hay alto consumo omega, bajo consumo de grasa saturada y azúcar, alto consumo de fibra, nada de licor, ¿verdad? Una serie de factores, además de manejo del estrés, y los probióticos ahí sí como dirigidos para, yo haría, por ejemplo, un estudio de microbiota a nivel de, digamos, de la materia fecal, ver si hay SIBO, entender qué es lo que está pasando en esa persona a nivel inflamatorio y de la microbiota para personalizar. Sin embargo, yo sí lo he utilizado y con muy buenos resultados, por ejemplo, toda la intervención que tenga que ver con mejorar la barrera intestinal, entonces se usa glutamina, se usa colágeno, se usa caldo de hueso, se usan los fermentados, se baja la inflamación por medio de la alimentación, se promueve el manejo del estrés, se utilizan suplementos y desde ahí lo he podido investigar y trabajar. Ah, qué interesante. Creo que también para la compañera Guadalupe que hablaba si se sugerían los probióticos en pacientes con cáncer, creo que tu respuesta va hacia eso, ¿verdad? Y yo creo que también, sobre todo los que somos nutricionistas, vamos a tener que ir migrando hacia esa posibilidad que tenemos ahora de individualizar con estudios, ¿verdad? Con evidencia, con laboratorios de las personas, para ir generando esas recomendaciones que son realmente individuales y personalizadas y que realmente tengan un impacto sobre el paciente, pero en la generalidad me suena que por supuesto pueden ser sumamente apropiados, ¿verdad? Pero evidentemente tienen todo un estudio para caracterizar realmente pues, la situación de la persona, así que me parece súper interesante que podamos hacer o que tengamos esta posibilidad de hacer esta tarea. Tienen muchas felicitaciones. Quería comentarles que mi compañera Dayana puso en el chat el enlace, el link, para que puedan acceder al recetario que nos ha enviado, que nos comentó la profesora Nimbe. Así que entonces todos ahora pueden revisar ese recetario tan interesante con el nopal. Creo que ha llamado mucho la atención el tema de este producto tan interesante y con tantos beneficios para tantas cuestiones, ¿verdad? Que al igual que los frijoles, pues definitivamente son alimentos que por una u otra razón debemos integrar en nuestras vidas y que si pensamos por qué razones la gente no los consume tanto, también puede ser porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los frijoles llevan una cocción, llevan un tiempo de preparación y la mayoría de las personas ya no tienen ese tiempo para hacer estas cosas, ¿verdad? Pero Rosana recalcaba mucho el tema de que hay que buscar ese espacio de tiempo, ¿verdad? Que tenemos que además de compartir el tema de preparar los alimentos es toda una cuestión que realmente tiene un impacto, el cómo yo hago esto, el cómo los preparo, si tengo el tiempo, realmente tiene un impacto sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar.
Así que yo creo que el mensaje de hoy, quiero que las dos nos dé un mensaje de unos 30 segundos para cerrar este evento, porque hay también, me encantó un comentario de Jaime García que nos dice que excelente las ponencias, que las dejan muy reflexivos y nos llevan a cambios en nuestra vida. Y esto nos ha pasado en todos los eventos que sobre bienestar hemos organizado. El mensaje científico que se da, ¿verdad? De la complejo, pero que esta complejidad se traduce en acciones que todos podemos hacer, que no es algo que está en Marte ni en la Luna, sino que realmente son cosas que todos nosotros podemos hacer. Así que me encantaría, doctora Nimbe y Rosana, que nos regalen una reflexión final para todos los que hoy están acá, pero también los que van a recibir este mensaje por medio del video. Adelante. Profesora Nimbe, ¿la escuchamos? Mira, yo les recomendaría que consuman. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿No? señora. ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan? ¿Ya? Les recomendaría que traten de comer más alimentos típicos de sus países natales. No traten de seguir las modas. Por ejemplo, yo veo que hablan mucho de la dieta mediterránea, pero nosotros no consumimos la dieta mediterránea, pero hay mucha información sobre ese tipo de dieta, que es buena, nadie lo niega, pero si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en México, el salmón que es rico en DHA y EPA, el salmón que consumimos es de Chile, Noruega o Canadá. Entonces, ¿cómo los antepasados llenaban los requerimientos de DHA y EPA? Pues era a través de las semillas. Las semillas como el ácido linolénico, que son precursores de ácidos grasos de cadena más larga, y que a lo mejor no necesitábamos cantidad para llenar esas concentraciones de DHA en el cerebro. Nuestros antepasados hicieron hermosas edificaciones en nuestros países. Entonces yo creo que debemos de consumir más nuestra dieta tradicional. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesora. Muy amable ese comentario, es muy valioso. El valor de nuestras dietas hay que defenderlo sin duda alguna. Rosana. El mensaje que yo les dejo es que todo es un balance. No nos sirve para nada comer la dieta perfecta si estamos muertos del estrés, no durmiendo, no moviéndonos, viviendo vida solo para trabajar. Nuestras bacterias se estresan y nuestra vida se estresa y nuestra alimentación es en vano entonces. Entonces, yo lo que les digo es, empiecen cambios pequeños en su vida que sean sostenibles. No piensen, tengo que hacer todo bien, perfecto, porque entonces se estresan y eso es peor. Empiecen con pequeños cambios que sean sostenibles, salgan un toquecito al sol, vayan a la feria del agricultor, cocinen un poquito más en familia y tómense el tiempo para disfrutar, para procesar, para realmente priorizar el autocuidado como un factor clave del bienestar y para entender que la alimentación es un factor clave y necesitamos promoverlo con otras cosas. Entonces, dense su tiempo y priorícense ustedes, que poquitas cositas le van a ayudar más que un montón que hacen por un poquito tiempo. Ay, muchas gracias, Rosana. Excelente, me encantó. Que esa es una realidad para todos. Hay que ir como con escaleritas, ¿verdad? Poquito a poquito. Hoy no vamos a salir todos corriendo a buscar los nopales porque no hay. Pero nos dice Carolina que tenemos musáceas como el plátano verde, los frijoles, gran variedad de semillas que nos decía la doctora Nimbe, especies, o sea, lo tenemos aquí en la puerta, ¿verdad? Así que voy a utilizar esa información para decirles que sí, que así es y que esos cambios son cosas que podemos hacer, que no hay que esperar, hay que hacerlos ahora y de a poquito a poquito. Bueno, y entonces, para seguir en esta línea, les invito a participar en los siguientes seminarios que tenemos. Como ustedes pueden ver, ahora en septiembre tenemos nuestro seminario sobre alimentos funcionales. En octubre vamos a tener todo lo que tiene que ver con cómo potenciar una longevidad con bienestar, ¿verdad? Porque eso se construye, lo tenemos que hacer hoy, ¿verdad? No tenemos que esperar a tener 60 o 70 años para decir, ay, ¿cómo voy a vivir mi vejez? ¿Cómo, verdad? Quiero estar sano. No, no, eso es desde hoy que tenemos que hacerlo. Luego, queremos hablar del tema de que aunque tengamos una enfermedad crónica establecida, podemos vivir
con bienestar, tenemos que buscar ese bienestar, ¿verdad? Ya vimos hoy en las presentaciones cómo la alimentación, el microbioma, y lo veremos con los funcionales, realmente pueden hacer que las enfermedades disminuyan su impacto, se disminuye la inflamación, se disminuye el impacto y podemos vivir mucho mejor. Así que ese seminario también va a estar muy importante. Y luego en diciembre queremos hablar de cómo construir mis metas 2022. Hemos pasado por muchísimo conocimiento, por muchos seminarios, 10 seminarios en todo el año. Entonces, ¿cómo yo construyo mis metas 2022 para bienestar? Siguiendo esta recomendación que Rosana nos daba antes, ¿verdad? De construcción con base en nuestra realidad y de esos pequeños pasos que realmente nos permiten avanzar. Entonces, tienen ahí el enlace de nuestra página web. A todas las personas que participaron hoy les va a llegar el enlace con el video, y a los otros que se registraron y que por una u otra razón no pudieron estar con nosotros, y van a poder ver el video de este seminario del día de hoy, que sabemos que va a ser de mucho provecho para muchas personas. Una vez más, gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Tuvimos casi 100 personas todo el tiempo, así que eso es muy positivo. Muchas gracias a Rosana, muchas gracias a la profesora Nimbe por ser tan amables y regalarnos hoy su conocimiento y sus experiencias. Esperamos verlas en otros eventos más adelante, y hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos para ustedes, así que yo creo que la audiencia también está tan agradecida como yo de que hayan participado y nos hayan regalado este tiempo a nosotros, que con su conocimiento vamos a poder también hacer cambios en nuestras vidas y que sean permanentes, que es lo más importante, que sean sostenibles. Así que muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Nimi. Que tengan una feliz tarde, y una feliz tarde para todos los que están con nosotros. El bienestar se puede lograr. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Un beso a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.